Bueno, por primera vez en la historia de nuestra universidad y creo que en la provincia de San Luis se van a realizar unas jornadas de historia y genealogía. Bien. ¿Por qué es importante resaltar este hecho? Porque por lo general se hacen reuniones o congresos de historia y aparte los congresos de genealogía. Bien. Entonces, nuestra intención fue combinar en una novedad estas dos disciplinas que tienen mucho que ver y que muchas veces se han interpretado o se han consustanciado como ámbitos de conocimiento separados. Ajá. Y nuestra intención es juntarlos para tener una visión no solamente de la familia, de los apellidos, de los orígenes, sino también de las historias que están detrás de ellos. ¿Es una ciencia nueva o es una ciencia tan antigua como la historia? La historia siempre ha recurrido a la genealogía para explicar muchos elementos que tienen que ver con la vida social. Es decir, si uno, por ejemplo, no puede explicar los conjuntos sociales, por ejemplo, en la conquista española de América, sí, se pierden muchas de las relaciones. Por ejemplo, yo voy a presentar una ponencia sobre los Jufré y era un clan familiar. Grandes genealogistas argentinos decían que la conquista era una cuestión de familia. Ajá, ajá. Porque eso implicaba... ¿Venían por tierra y por el oro y la plata? Y eran clanes familiares que entraban en acción, es decir, ajá, un familiar llegaba y llamaba a su hermano o a sus primos. Traían a sus parientes. Exactamente. Y muchas veces esos parientes no tenían el mismo apellido. Entonces, bueno, ¿y cómo es que llegan y bien, son favorecidos uno y otro? Y que resulta que era su hermano, pero uno se llamaba Jufré y otro se llamaba Mendoza. Y eran hermanos, pero como en aquella época todavía no estaba establecida la diferenciación de los apellidos por padre y madre, una persona podía tomar el apellido del padre, de la madre, del abuelo paterno o de la abuela materna. Por otro lado, hay que decir con claridad que la conquista española es un conjunto de seres humanos que llegan aquí, pero que provenían por otro lado de otros pueblos tan antiguos como los moros y los judíos. Exactamente. Que llegan a la península ibérica, de ahí se van fusionando, algunos son echados en una época, otros no, pero y otros son embarcados y es muy probable que hayan venido sefardíes, que eran judíos pero conversos, y moros o árabes convertidos también, y españoles puros. Exactamente. Por eso es que la genealogía siempre fue un auxiliar fundamental de la historia, porque implicaba básicamente conocer muchas de las intencionalidades y los intereses que habían detrás de determinadas acciones, grupos o personajes que uno no lo puede explicar si no sabe esas vinculaciones familiares. Claro, claro. Entonces, ¿los Jufré de dónde vinieron? Bueno, los Jufré vienen de una... ¿Por qué con U? Jufré. Jufré, porque originalmente el apellido era con U. Con U. A lo largo del siglo XVII, ese apellido, algunos quedaron con U y otros quedaron con O. ¿Sí? Y después hay otras variaciones. Por ejemplo, los Cufré son... Con C. Exactamente, con la misma... Y hay otra que viene de España que son con Y, los Jofre. Ah, bien. O los ¿Hay con Y? Exactamente. Ah, mira vos. ¿Y hay Jofre con J? Exactamente. Mira vos. Entonces, ¿son todos de la misma raíz? O son de los mismos clanes familiares, que muchas veces al estar en distintos lugares de España tomaban distintas formas de escritura. Bien. En la actualidad los apellidos ya están muy estandarizados y es muy difícil cambiar, pero también ocurrió con los inmigrantes, que muchas veces le colocaban los nombres como apellido. Por ejemplo, en la inmigración árabe, cuando venía un inmigrante que tenía el nombre Abraham, sí, como los que registraban solamente entendían Abraham, le colocaban como apellido el nombre y le agregaban un nombre para ese apellido, que es el caso, por ejemplo, de mi esposa, que se llama Rosa Abraham, pero sus orígenes son libaneses y solamente el apellido Expotro, que era muy difícil de escribir, entonces le colocaron José Abraham. Claro, que acá tuvimos un profesor José Abraham. Mira exactamente. Vos. Bueno, decime, yo introduje para ver si enganchábamos a la gente con Maradona. Sí. ¿De dónde viene Maradona?
En estas jornadas de historia y genealogía, nosotros vamos a proponer, que se llama Nuevas Perspectivas de Conocimiento Histórico. No va a ser un congreso estrictamente relacionado con la academia, en el sentido de que no va a ser una discusión entre académicos sobre historia y genealogía. Público en general puede venir. Está destinado justamente a docentes, a estudiantes y a público general, porque una de las propuestas que tiene esta jornada es que aquellos que deseen van a poder realizar un taller después de 3 jornadas de presentaciones donde se les va a pedir la elaboración de una genealogía. Y por lo general, claro, uno va a aprender. Exactamente. Vamos a tener ponencias sobre, digamos así, epistemología de la genealogía y de la historia y metodología de la genealogía y de la historia, con ejemplos prácticos. Bien. En este caso va a venir el presidente del Centro de Genealogía de San Juan, el licenciado Guillermo Collado, que es de profesión comunicador, que es un gran genealogista sanjuanino y que él tiene una premisa actualizada de la genealogía, porque esto hay que aclararlo, Oscar. La genealogía generalmente se la ha considerado vinculado con las familias importantes y tiene su origen en Europa en relación a las monarquías y a la nobleza, que tenían que probar a través de los lazos familiares a quienes correspondían los derechos dinásticos. Bien. O sea, si era hijo de, hija de, y en qué orden, porque los derechos se heredaban, por ejemplo, al primer hijo varón. Bien. Entonces, el orden de nacimiento era muy importante también. Pero hay un detalle. Exacto. Los europeos que llegaron después a América sometieron a los pueblos originarios. Cuando se acabaron los pueblos originarios, empezaron a traer esclavos africanos. En realidad, la esclavitud negra llega con los españoles. Por ejemplo, con los españoles. Claro, Juan Jufré tenía... Ya venía. Claro, Juan Jufré venía con sus negros. Y eran los negros, Juan Jufré eran bravísimos. Cuando Juan Jufré tenía algún problema, él no iba a solucionar los problemas. Mandaban a sus negros. Y en Chile eran muy conocidos los negros Jufré, se les tenía mucho respeto. ¿Así se les llamaba los negros Jufré? Los negros Jufré, claro, porque por ejemplo dice, yo desciendo de Juan Jufré. ¿Estás escuchando vos? Entonces, ¿estás escuchando? Los negros de Jufré. Claro, entonces los descendientes de esos negros también eran Jufré. Entonces, yo desciendo de Juan Jufré. ¿De qué Jufré? ¿De los indios Jufré? ¿De los blancos Jufré? ¿De los negros Jufré? Porque este Jufré otorgaba su apellido a sus esclavos. Bien. Y este es lo que ocurrió en la mayoría de los esclavos que habían tenido un cierto acercamiento con sus amos, y esos negros tenían defendían un nombre, a sus amos. Claro, pero no solamente que tenían un nombre, sino que adoptaban el apellido de sus amos. Entonces, si yo tenía un esclavo, le iba a poner un nombre, y el apellido de ese esclavo era el mío, porque era mi esclavo. Era propiedad. Exactamente. De hecho, yo podía vender. Sí, señor. Yo no. Jufré podía vender un esclavo a otro. Exactamente. Qué sé yo, a otro de otro apellido. Exactamente. Entonces, por ejemplo, familias muy destacadas como en San Luis, como los Pringles, tenían esclavos y se llamaban, por ejemplo, los negros Pringles. Claro, eran. Mirá. Entonces, hay Pringles que son descendientes de los esclavos de Pringles. ¿Tomás Varas tenía? Tomás Varas. Todas las familias importantes de la iglesia, las órdenes tenían esclavos. Entonces, esos apellidos muchas veces en realidad no son del español, sino que son de los indios que tomaban el apellido de su comendero, o de los esclavos negros que tomaban el apellido de su amo. Bien. Háblame de Maradona. ¿Qué pasó con Maradona? ¿De dónde viene? ¿No era italiano? ¿No era italiano? No, el apellido original es un apellido español. Español. El hecho es que Guillermo Collado, en esta idea de cambiar la perspectiva de la genealogía, él adhiere a una noción más actual, ¿sí?, y amplia de la genealogía. El lema de esta postura es que todos tenemos derecho a nuestra genealogía, es decir, se concibe a la genealogía no como algo vinculado a las familias importantes, sino vinculado al derecho de la identidad de cada una de las personas. Derecho a la identidad. Yo tengo derecho a saber de dónde vengo y cuál es el origen de lo que soy. Exactamente. Y bueno, obviamente que se han roto muchas barreras sociales, porque antes había una especie de vergüenza generalizada ser hijo legítimo. ¿Sí? O ser hijo de soltero, una mujer soltera. Claro, sí, exactamente. Claro. O sea, en la actualidad esa diferencia, gracias a los avances de los derechos de familia, han desaparecido, porque antes, por ejemplo, el derecho había una diferencia entre el hijo legítimo y el hijo ilegítimo. Sí, claro. La tradición anglosajona tiene un nombre para ese hijo ilegítimo, sobre todo de los nobles, que era el bastardo.
Claro, claro. Y después está la frase esa tan famosa, los hijos y entenados. Claro, exactamente. Entonces, eso con el correr del tiempo a lo largo del siglo XX ha perdido importancia. Bien. ¿Sí? Ahora se acepta, por ejemplo, que existen distintos tipos de familia, por ejemplo, familia de una mujer con sus hijos, que no existe el padre, o familias ensambladas, es decir, ese cambio social ha favorecido la ampliación del estudio genealógico. Guillermo Collado, utilizando ese concepto, hizo la genealogía de un negro de San Juan. ¿Cuál? Un negro de la familia Fernández Maradona, que se llamaba Luis. Hay una familia en San Juan Fernández Maradona. Sí, de origen español, que llegó en el siglo XVIII, se radicó en San Juan y que tuvo una participación muy importante en el periodo revolucionario. Fernández Maradona eran dos hermanos, uno era un comerciante, el otro era un sacerdote, uno de ellos llegó a ser gobernador de San Juan. Ajá, mira. ¿Con el apellido Fernández Maradona? Sí, es conocido como el gobernador Maradona. Y les voy a contar una anécdota. Cuando Sister Piller, que era el representante en los años 80 de Maradona, vino a San Juan a buscar un vino para colocarle a un vino. Al Diego con su para nombre, regalárselo. Se entera que en San Juan habían bodegas Maradona, familia Maradona, calle Maradona. Entonces le dice, bueno, no se pudo realizar. Se sorprendió. Y ese hecho le llevó a Guillermo Collado a preguntarse qué relación tiene los Maradona de San Juan con este Maradona que viene de Corrientes. Sí, el padre de Maradona, don Diego, es correntino. Y él descubrió justamente que un esclavo negro de la familia Maradona, que se llamaba Luis, que era músico, fue incorporado como soldado en los batallones del ejército sanmartiniano. Por el decreto de esclavatura, 2/3 de los esclavos de Cuyo tenían que pasar al ejército. Bien. Y eso ocurrió en 1816, tiempo suficiente como para entrenarlos y pasar a la campaña de Chile. Este negro, Luis, fue uno de los pocos que sobrevivió y que volvió a San Juan. Y ya volvió como hombre libre. Ajá. Bien. Y por lo tanto, ya en la década de 1820, como hombre libre, pudo salir de San Juan, elegir libremente su destino. Y al parecer, este Luis es que aparece ya en la década de 1830 en Corrientes. Mirá vos. Se asienta en Corrientes y es él el que lleva el apellido Maradona desde San Juan a Corrientes. Y es el origen de la familia de Maradona, del cual desciende. ¿Serán entonces parientes del médico Maradona? ¿También? Muy posiblemente, pero en ese caso no son parientes, sino que portan el mismo apellido. Bien, ok. Estoy hablando con el doctor Guillermo Genini. Nos está introduciendo en esta ciencia que es la genealogía. Hay una jornada de historia que se va a hacer. Se va a hacer el día lunes 29, martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre. ¿Aquí? ¿En el microcine? No, en el auditorio Mauricio López. Bien, Mauricio. Tenemos una gran cantidad de inscriptos, 258 hasta el momento. Está organizado por el programa Historia y Memoria, bien, que depende del rectorado de la universidad. Gracias a una serie de aportes de distintos colegas, vamos a tener una diversidad de estudios centrados en San Luis, pero también tiene un aspecto regional.